ir al Santo Evangelio según Lucas, capítulo 7. Capítulo 7 y versículo 36. Capítulo 7, Lucas, Santo Evangelio según Lucas, capítulo 7 y versículo 36. Si lo tenemos, nos preparamos para su lectura. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra siempre viva, esa palabra que siempre cumple el propósito para el cual tú le envías. En esta mañana, Señor, te damos gracias por ella, Señor. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que instale tu palabra dentro de nuestro ser interior, en nuestro corazón, el cual, Padre, que quede grabado, Señor, como por fuego, Padre bendito, y que esa palabra, Señor, genere, Señor, los cambios, las transformaciones necesarias para nuestra vida, Señor. Gracias te damos por ello, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La palabra nos habla de amor, nos habla de lágrimas y nos habla de perdón. Amor, lágrimas y perdón. Si vemos, hermanos, la ambientación, ¿verdad?, donde se realiza este pasaje de la Sagrada Escritura, nos dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos rogó. Fíjense que es la primera vez que él se sienta con un fariseo a comer. Y la Escritura dice que le rogó. Y cuando la Escritura, según la palabra que ocupa aquí, rogar, es que se lo pidió con insistencia.
Es como que se lo encontraba varias veces y cuando va a ir a mi casa, maestro, lo invito a mi casa, o sea, le rogó, o sea que fue insistente de rogarle a Jesús que comiese con él. Hubo insistencia. Y precisamente lo invitó a comer, ¿verdad? Lo invitó para comer, lo invitó para cenar, hermanos. Y hay una cosa, hay una característica en Jesús, que a Jesús le encantaba comer, hermanos, acompañado de otras personas. Por eso las Sagradas Escrituras, diferentes momentos, diferentes evangelios nos hablan de que comía con sus discípulos, que comía con sus amigos, que comía con recaudadores de impuestos y pecadores, y que comía incluso con fariseos. Y esta es la primera vez que él lo hace. O sea, es importante saber, hermanos, que Cristo jamás rechazó una sola invitación a comer. Para él era un momento muy propicio para enseñar. Y aquellos que, hermanos, se dedican a la enseñanza saben de que si las personas están con hambre, están con déficit, ¿verdad? Tienen poca atención van a poner. Poca atención. Yo aquí les da un cabecito y les da un pan para que usted pespuntee, ¿verdad? ¿Sabe lo que es pespuntear? Pespuntee el alma al cuerpo para que el alma no se le falle, ¿verdad? No es una comida, solo es para que usted esté alerta y que el nivel de glucosa esté, ¿verdad? De que esté atento, ¿verdad? Entonces el Señor sabía, hermanos, por eso es que Él nunca rechazó. Pero sí vemos aquí en Lucas 7:36 que es la primera vez que fue invitado a comer por un fariseo. Y vemos también, hermanos, un giro inesperado de las cosas que se dieron en esa oportunidad. Había un extraordinario juego, pero también, hermanos, vemos que Simón había, a pesar de que había invitado una y otra vez a Jesús, hasta que éste aceptó la invitación, vemos cómo fue el comportamiento de Simón. Entonces nos podemos preguntar y cuáles fueron los motivos por los cuales, los propósitos de Simón para invitar a Jesús a su casa. ¿Cuáles fueron esos propósitos? No lo sabemos porque así a ciencia cierta podemos incluir, ¿verdad? Podemos imaginarnos, podemos pensar, ¿por qué lo invitaría? ¿Verdad? Porque la misma Escritura nos dice cuáles fueron los motivos, ¿verdad? Por qué Simón estaba ansioso de que Jesús llegara a comer. Podemos pensar que a Simón le agradaba, ¿verdad? Le agradaba la persona de Jesús, le agradaba a Jesús. Vemos que no todos los fariseos aborrecían a Jesús, aunque habían muchos que sí lo aborrecían, que andaban, hermanos, buscando la ocasión para tentarlo, la ocasión para probarlo, la ocasión para denunciarlo, para culparlo, ¿verdad? Pero aquí podemos pensar que este hombre, Simón, lo había invitado, hermanos, porque le agradaba a Jesús. Aunque al ver todo el desenlace, pues es también lógico pensar que quizás no esa era la razón. Entonces podemos buscar otra. Podemos pensar de que era el mismo propósito de los fariseos de invitarlos, ver en qué área deben poderlo tomar, agarrar, ¿verdad? Y poderlo inculpar de algo. Podemos pensar que eso también, ¿verdad?, fue el deseo, pero a lo largo de toda la narrativa no encontramos de que se haya dado una situación como esa, una intención malsana de Simón en esa área, de llevarlo para provocarlo y tentarlo en algo y después culparlo.
no lo podemos ver en ninguna parte de la porción que hemos leído. Entonces, posiblemente, hermanos, haya sido el deseo de conocer a Jesús por todas las cosas que se estaban hablando de él. Aquí mismo en Lucas capítulo 7, versículo 16, se nos dice de que en Naín, donde el pueblo había exclamado diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y mismo en Lucas 7, 16, se nos dice que esa era la manera como el pueblo de Naín hablaban de Jesús. Un gran profeta se ha levantado, y posiblemente Simón, hermano, quería conocer, ¿verdad?, quién era en realidad ese hombre llamado Jesús, y por eso lo invita a su casa. Por otra parte, ¿cuál sería, hermanos, el motivo, el propósito de Jesús de aceptar esa invitación reiterativa de Simón? Ya dijimos de que a invitación que se le hacía a Jesús para comer, él siempre la aceptaba, porque consideraba un momento propicio para enseñar, para compartir, para demostrar incluso a sus discípulos lo que él había hablado, para modelar el hecho de que amar incluso a los enemigos, incluso aquellos que sabían que de antemano los invitaban para ponerlo en evidencia de algo. Entonces Jesús eran ocasiones que él, hermanos, utilizaba. Entonces posiblemente Jesús sabía que Simón no estaba seguro acerca de quién era él o qué era él. Y el hecho de darse a conocer era una ocasión propicia para Jesús. O sea, él estaba buscando siempre aquellos que estuvieran dispuestos a arrepentirse de la vida que llevaba, que hubiera sinceridad, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Jesús sabía que todos necesitaban ese arrepentimiento, y que él no iba a negar esa ocasión a nadie para que eso pudiera ser. Posiblemente también podemos decir de que es probable que Jesús supiera lo que iba a suceder en la comida, quiénes iban a llegar. Había alguien que iba a necesitar de él para fortalecerla, para consolarla, para, hermanos, ayudarla. Jesús sabe, hermanos, todas las cosas. Me gozo a veces de ver cómo el Señor, ¿verdad?, a usted lo impulsa, lo mueve a que usted vaya a determinado lugar, y usted va, y estando allí, el Señor convoca a otra gente, que esa gente termina bendiciendo su vida. Usted dice, ¿cómo? La gente no sabía, los anfitriones no sabían, yo mismo no sabía, pero el Señor sí sabía de su necesidad y sabe cómo también solucionar, ¿verdad?, cómo curar, cómo sanar su corazón, si ese es el caso, así como puede también sanar su cuerpo. ¿Amén? Posiblemente, como les decía, enseñarles a sus discípulos a amar a sus enemigos. Pero en resumen, ¿verdad?, en resumen podemos ver, lo importante aquí es el hecho de que Jesús aceptó la invitación y fue a comer con el fariseo. Entonces ya él está ahí, y ¿qué es lo que sucede? Aquel hombre insistente, aquella invitación, aquel ruego, ¿verdad?, extraordinario, se convierte, hermanos, esa persona en un hombre inhospitalario.
Llegan, pero hermanos, lo tratan con desdén. Lo tratan, hermanos, de una manera que ninguna persona, ¿no?, va a soportar eso. Se da un tratamiento tan abismal entre unos, ¿verdad?, invitados también, y el trato que le dan a Jesús. Y esto es importante, hermanos, porque en nuestro caso, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Nos vamos? Y esto hermanos, ¿cuántas veces no le ha pasado esto a usted? Me acuerdo, así como que si fuera el día de hoy, había un evento, hermanos, en la Feria Internacional, un evento cristiano, y ya estaba lleno, ¿verdad? Entré, hermanos, y estando ahí dije, yo que estoy haciendo. Me han tratado como el hijo de cualquier vecino. A mí me deben de haber llevado a la alfombra roja. Si yo soy fulano de tal. Y todo el mundo alabando al Señor, y yo, hermano, no, mejor me voy, ¿no? Hasta que, hermanos, caí en la cuenta. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? No con posiciones, no, sino que de corazón, porque Él busca al orador. Y en el momento en que, hermanos, me arrepentí de aquello que estaba haciendo, le pedí perdón a Dios y me involucré en la alabanza y me olvidé de todo lo demás, sentí una bendición. Entonces, eso es lo que a veces nos sucede. Nos invitan a alguien y vemos que a unos los tratan, ¿verdad?, de una manera, y a nosotros también nos tratan de otra. Como unos son joviales, alegres, los abrazan, los besan, y aquí está tu puesto, y a uno lo dejan parado. Así como a Jesús. A todos los recibieron abrazo y beso. Les lavaron los pies, los ungieron con aceite, y el Señor parado, Jesús parado. Posiblemente acomodaron a todos más cerca del anfitrión, y a Jesús todavía parado ahí. Y cuando ya estaban todos, bueno, aquí quedó un puesto, aquí donde sobró, sentado. ¿Y usted qué dijo? Pero Jesús se quedó. Amén. Fíjense que en el tiempo de Jesús, las costumbres sociales, el anfitrión le daba al visitante el beso de bienvenida. Eso era lo primero. Eso era una cortesía normal a todo el que había sido invitado. Segundo, traían una palangana, hermanos, y una toalla para lavarle los pies. Posiblemente tendrían un aposento ahí a la par, por aquí, para que le laven los sirvientes los pies, para que se sintieran más cómodos, por las mismas condiciones, porque las personas, hermanos, prácticamente estaban acostadas en el suelo, la cabeza muy cerca de la comida, apoyados en el hombro, en el lado izquierdo, para tener la mano derecha para alcanzar los alimentos y poder comer. Ese era lo usual. Esto era muy recomendable higiénicamente y por todas las cosas, pues, de que se lavaran los pies. Pero a todos les lavaron los pies, menos a Jesús. A todos les ungieron la cabeza, y eso también, hermano, daba una sensación de bienestar, de confort. Se han pasado todo el día en el sol, pues la piel se le tuve. Entonces el aceite venía y le daba
flexibilidad lo hacía sentirse bien, agradable. Pero todo eso fue obviado, hermano, en el caso de Jesús. Y el que hermanos, lo trata de esa manera es aquel que le había insistido tantas veces. Y ahí usted puede decir, ¿y para qué me insistió tanto si en realidad no tiene interés? No tiene interés. ¿Cómo me está tratando? Pero Jesús, hermano, y eso es una enseñanza tremenda para nosotros, nunca dejó que nadie interfiriera en sus propósitos. Él llegó con unos propósitos y él iba a cumplir sus propósitos. Él tenía que comunicar, él lo iba a hacer. Él tenía que estar allí para consolar, él lo iba a hacer. No iba a dejar que la incomodidad, que el trato, como somos nosotros. Estamos dispuestos. Una madre sufre todo tipo de incomodidad. Los hijos pequeños se tienen que levantar. Se tienen que levantar, ¿no es cierto? Fíjense que el día viernes me convocaron a una reunión en el colegio de Eduardo y entonces tienen varios proyectos que está haciendo el colegio y uno de ellos es educación sexual. Y esa educación sexual la hacen, hermanos, a través de las computadoras y le dan a cada niño, allí le hicieron algunas demostraciones, por ejemplo, lo que es cuidar a un niño. Entonces la máquina está programada, no es un muñeco que es lo que es, pero la cuestión es que está programada para llorar toda la noche. Y entonces eso se lo encomiendan a un alumno. ¿Para qué eso? Para que ella sepa la responsabilidad de que es tener un hijo y cuidar a un hijo. Y de alguna manera, ¿verdad? El niño se orina, etcétera, y hay que cambiar. Entonces, de alguna manera, no sé cómo, imaginen la tecnología, el aparato tiene un chip, ¿verdad? Y entonces eso le da al final una evaluación. Si lo cambiaron, si lo atendieron, si le dieron de comer, si hicieron todo lo que era necesario hacer por ese niño y le iban a dar una nota. ¿Cuál es eso? Que el joven y la joven se den cuenta de lo que es tener un hijo y de lo que cuesta tener un hijo. Entonces, si andan así muy acaramelados con el novio, pues que se den cuenta que si ella continúa y profundiza eso, pues lo que va a llegar es a tener un hijo. Pero, ¿qué va a hacer cuando ya tenga el hijo? Ese hijo va a demandar, ¿verdad? Entonces, una manera de decirle, muchachita, hija, ten cuidado, no entres en un área que después te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque vas a tener que enfrentar eso. Y entonces, hay otra cosa, para las hembritas les ponen una barriguita que pesa no sé cuánto, pero que al andarla todo el día empiezan a sentir la incomodidad y empiezan a sentir que eso no es parte de ella. Entonces dije, si entras en esto, pues eso es lo que vas a tener que hacer, te guste o no te guste. Entonces, a veces, hermano, pues sí, entramos en situaciones que no son agradables, pero que tenemos que cumplir, y eso es lo que Jesús nos habla. A continuación, vemos la entrada, hermano, ya inmediatamente, ¿de quién? De una mujer llorando. Y entonces viene ahí, hermanos, ya una situación un tanto conflictiva, ¿verdad? Porque en ese tiempo las mujeres entraban para servir o para entretener, que si bailaban o llevando, pero no había, digamos, la oportunidad de que cualquier mujer, claro, era
parte de la hospitalidad, de que las casas estaban abiertas, cualquier que quisiera entrar, entraba. Máxime cuando se trataba de alguien como Jesús que iba a enseñar. Entonces todo el pueblo estaba muy interesado en eso. Entonces podían entrar otras personas, no sentarse a la mesa, pero sí quedarse por ahí sentado, escuchando. Pero aquí quien entra, ¿verdad?, es una mujer. Y la función de la mujer en ese tiempo, pues ya dijimos, no era para que llegara a interrumpir, sino que llegara tal vez a servir. La palabra nos dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, inmediatamente, hermanos, incluso la misma palabra nos dice, era pecadora. No estaba hablando en Mateo 7, del 1 al 12, no juzguéis. Pero aquí nos está calificando, nos está diciendo, esta mujer es pecadora. Y decir eso, hermanos, era como, esta es una mujer de conducta inmoral. O de otra manera, los pecados de ella eran muchos. No era un pecado, sino que eran muchos pecados. Luego la califica como pecadora. Tenía mala reputación. Todo el mundo sabía que era alguien, hermano, que llevaba una vida inmoral. Para ser más precisos, ¿verdad?, hubiera dicho prostituta, pero dice pecadora. Y vemos que esta mujer, hermano, sabía quién era Jesús. Y esto también es sumamente importante. ¿Quién es Jesús? Y cuando yo tengo un problema, cuando estoy pasando por momentos de crisis existencial, si yo era esto y yo escuché el sermón de Jesús que hablaba de reconciliación con el Padre, ¿y esto qué es? O sea, alguien que estaba, ¿verdad?, muy necesitada. Posiblemente, hermano, sabía que su vida había dado un giro radical por causa de lo que había aprendido de Jesús. La palabra la había liberado, la palabra había transformado, había cambiado su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de enfrentar la vida, su forma de ganarse la vida. Una persona en estas condiciones, verdaderamente que muchas veces nosotros decimos, no, es que le gusta lo que hace. No es cierto que le gusta. Cada vez que lo hace se le valoriza más. Cada vez que lo hace hay un dolor interno. Sabe, porque la conciencia la tenga entendida, pero sabe, de lo que está haciendo no. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo no sé hacer otra cosa. Pero la palabra de Jesús la había transformado, la palabra de Jesús la había cambiado. Y de esto es que esta mujer está queriendo compartir